Bienvenidos a Eureka otra vez. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y es la crisis actual del petróleo. Últimamente estamos escuchando sobre esta crisis a través de todos los medios de comunicación, pero ¿qué está sucediendo en realidad? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Se elevará el precio del petróleo? Esto lo veremos aquí en Eureka otra vez. Primero hablaremos rápidamente sobre la OPEP. La OPEP viene a ser las siglas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundado en Viena, Austria, y reconocida desde 1962 por las Naciones Unidas. La OPEP está conformado por 13 países y su miembro principal es Arabia Saudita, quien es el mayor productor de petróleo del mundo, seguido por Irán, Irak, Venezuela, Kuwait, Argelia, Angola, Libia, Nigeria, Gabón, Guinea Ecuatorial, República del Congo y los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de esta organización es intentar unificar a todos los países petroleros, buscar estabilizar el mercado del petróleo, coordinar las políticas petroleras en todo el mundo, asegurar un suministro eficiente y regular del petróleo, asegurar un justo retorno de capital para la industria petrolera, es decir, para que el negocio sea rentable. Bien, como ustedes saben, la OPEP tiene como líder principal a Arabia Saudita. Pero, ¿y Estados Unidos y Rusia por qué no pertenecen a la OPEP, siendo países con una gran producción de petróleo a nivel mundial, estando solo debajo de Arabia Saudita? Bueno, en el caso de Estados Unidos, hace poco no exportaba petróleo, debido a que su producción alcanzaba solo para atender la demanda de su propio país. Rusia, por su parte, siempre vio a la OPEP como una competencia suya, aunque no le falta disposición para acercarse y cooperar con ella, considerando que los acuerdos también repercuten en su política de comercio exterior. Pero, ¿cuándo empieza el problema? Muy bien, el problema empieza desde el 2016, cuando Estados Unidos, luego de un auge intenso en su producción petrolera, comienza a exportar petróleo, llegando en el 2019 a convertirse en el mayor exportador de petróleo en el mundo, superando ligeramente a Arabia Saudita, miembro principal de la OPEP, y conquistando al mercado que la OPEP y Rusia ya venían atendiendo. Esto originó un aumento importante en la competencia, haciendo que la OPEP perdiera su influencia mundial, lo cual afectó también a Rusia. ¿Y qué pasó con el precio del petróleo? Como todo se mueve en base a la oferta y la demanda, al haber exceso de oferta de petróleo debido al ingreso con fuerza de Estados Unidos como exportador, bajaron los precios del petróleo. Mejor dicho, había tanto petróleo en el mercado mundial que los precios finalmente cayeron. La OPEP, viendo el aprieto en el que se encontraba por la caída de los precios, especialmente en sus países miembros, instó a Estados Unidos a reducir su producción, pero se encontró con que Estados Unidos, por el contrario, deseaba ser un líder energético mundial. Quedaba solo la OPEP y Rusia ante este panorama. En marzo del 2020, la OPEP, por querer volver a los precios a la normalidad, instó a sus miembros y también a Rusia a bajar su producción, con la finalidad de reducir la oferta y levantar los precios del petróleo. Pero Rusia tampoco aceptó, manifestando que aceptar la propuesta de la OPEP sería como facilitarle a Estados Unidos tener la hegemonía del petróleo a nivel mundial, cosa que no lo permitiría. Asimismo, consideró también que Arabia Saudita y Estados Unidos eran aliados estratégicos en el negocio del petróleo desde 1945, por lo tanto, no hubo acuerdo. Bueno, la OPEP, siempre representada por Arabia Saudita, se encontró con que Estados Unidos y Rusia no se unían a la iniciativa apremiante de bajar la producción petrolera. Entonces, Arabia Saudita, viendo que no había consenso principalmente con Rusia, contra todo pronóstico decidió aumentar su producción. La sobreoferta del petróleo inundó al mercado, hundiendo aún más el valor del petróleo. Se sumó a la sobreoferta una bajísima demanda debido a la cuarentena mundial por el coronavirus, el COVID-19. Había tanto petróleo en el mundo que ni siquiera había dónde almacenarlo. Como consecuencia de la sobreoferta y de la bajísima demanda de los precios del petróleo se desplomaron y se precipitaron a niveles nunca antes vistos en la historia del petróleo. Y lo peor llegó a ocurrir. El lunes 20 de abril, conocido en la historia como el lunes negro del petróleo, el precio se volvió negativo. Esto significó que te pagaban por llevarte el petróleo. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Sucedió que el almacenaje comenzó a costar más caro que el petróleo mismo, y al no haber más espacio en tierra, se llegaron a almacenar hasta 160 millones de barriles de petróleo en buques tanqueros. En la imagen mostrada en la parte inferior, cada manchita roja representa un buque tanquero. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Las pérdidas económicas fueron catastróficas para todos los países petroleros, principalmente para Estados Unidos, cuyo costo de producción de petróleo bordea los $35 por barril, mientras que para Rusia son $20 y para Arabia Saudita $10 por barril. A la fecha, mayo del 2020, la estrategia de Arabia Saudita logró sus resultados, aunque a un precio que nunca imaginaron, logrando coordinar de emergencia a la OPEP, Rusia, Estados Unidos y todos los países que exportaban petróleo.
estrategias para reducir su producción con la finalidad de levantar los precios poco a poco. Es cierto que a nosotros, como consumidores, nos conviene que el petróleo siga con precios muy bajos, pero créanme, es preferible que las grandes potencias del mundo vivan en armonía. Y esto fue Eureka otra vez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dejar un like, compartir y suscribirte.